El mundo de la Biblia. Buenas noches. Una vez más nos encontramos aquí en Cristovisión, en su programa El Mundo de la Biblia. Y queremos hacer una experiencia maravillosa a la luz del texto de Lucas 10. Recuerdan que hablábamos de Lucas 10 la semana pasada, el texto del buen samaritano, y que muchos de ustedes se comunicaron aquí a nuestro programa y otros muchos dejaron sus mensajes al call center y dejaron sus mensajes a la web de Cristovisión. Pues a ellos les queremos responder hoy. Les queremos decir primero que estamos muy agradecidos por su sintonía y segundo les queremos dar una aplicabilidad de lo que es la palabra de Dios en un escenario particular. Hoy quiero hablar de la samaritanidad en la educación escolar. Vamos a ir explicando cada término. Samaritanidad. Ese término es un término nuevo. Ha sido acuñado recientemente aquí en Colombia, particularmente en la pastoral urbana. Cada día las ciudades crecen más, se desarrollan más y la iglesia va a ese ritmo. La iglesia siempre responde a las necesidades de la sociedad y entonces acuñamos el término de samaritanidad de acuerdo al texto de Lucas 10. ¿Y qué queremos decir con samaritanidad? Queremos decir esos signos de solidaridad, esa vida nueva que hay que buscar en la ciudad donde tenemos lamentablemente, y la noticia cada día nos recuerda con dolor, signos de muerte. Muere la gente por causas hasta pequeñas, diría uno, no tiene sentido que una persona muera porque le roben un celular, pero ha sucedido. Pero lo importante es que la iglesia no se queda en los lamentos, no se queda como muchos diciendo qué pesar, qué tristeza, eso está mal hecho. Nosotros somos parte de la solución. La iglesia ha querido hacer parte de la solución a la luz del Evangelio de acuerdo al proyecto de Jesús. Y queremos ser solución en todos los escenarios donde la vida ha sido vulnerada, donde la vida ha sido violentada, donde la vida no ha sido irrespetada. Y hoy uno de esos escenarios es la educación religiosa, lo que se ha llamado comúnmente la ERE, y se escribe las 3 letras con mayúscula, ERE, educación religiosa. Ustedes saben que desde el año 1991, desde la Constitución que nos rige en este momento en Colombia, pues hubo un cambio frente a la educación religiosa. Antes la educación tenía un gran toque muy especial, muy particular de educación cristiana, de muchos valores, del fervor religioso a través de la escucha, la lectura, de la enseñanza de la religión. Y la Constitución fue quitando eso. Pero se nos abre un camino. Y quisiera verlo como un proyecto. No quedarme en el lamento. La iglesia no se quiere quedar en el lamento. Queremos quedarnos en la solución. Ante un reto, encontrar una alternativa. Ante una dificultad, encontrar una solución. Y eso es lo que queremos hacer. Y por eso aparece la ERE, la educación religiosa. Y queremos mostrar que se puede cultivar. Allí donde se ha ido suspendiendo la enseñanza de religión, vamos a cultivar una experiencia humana fuerte. Un fuerte proyecto de Dios que pasa por la experiencia del hombre. Y esa realidad se está construyendo aquí en la pastoral urbana a la luz del texto de Lucas. No es que sea el único, pero es que Lucas como que dice unas realidades tan pertinentes a lo que pasa hoy en la sociedad y vamos a ir dando ejemplos. Si quiere, recordemos el texto de Lucas para poder entender. Lucas capítulo 10, allí a partir del versículo 29, Jesús responde a una pregunta que le hace una persona muy conocedora, muy letrada, muy ilustrada. Hoy diríamos en términos actuales un académico, una persona intelectual. Le pregunta a Jesús algo que uno queda sorprendido y extrañado. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley de Dios? Eso causa extrañeza. Es como si una persona hoy religiosa, muy espiritual, nos preguntara ¿qué es la Biblia? Uno diría, uy, pero no es normal que una persona que sabe tanto de Biblia, que conoce tanto la Biblia, que lee tanto la palabra de Dios, pues me haga esa pregunta. Queda uno como desconcertado. Pero este maestro de la ley le pregunta a Jesús cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios. Y Jesús le responde, y ese hombre dice, no, pues ya lo he cumplido. Y le hace la siguiente pregunta, y sí, más suspicaz, ¿y quién es mi prójimo?
Y Jesús le responde con esta parábola. El prójimo es aquella persona que necesita de mi solidaridad, de mi experiencia, de mi entrega. Y empieza a tejer una historia que no fue una historia real, sino una parábola, una simbología para hablarnos del reino, donde van sucediendo una serie de actores, un sacerdote, un escriba, un samaritano, y cada uno va teniendo una postura diferente y va teniendo una respuesta diversa, hasta que llega este samaritano y toma el signo de la solidaridad, de la misericordia, como proyecto de vida. Y Jesús le dice a este hombre letrado, tú haz lo mismo. Y a nosotros nos decía, recuerda la semana anterior, tenemos que ser prójimos para los demás, samaritanos de los demás. Y samaritanos de los demás somos cuando defendemos la vida por encima de cualquier circunstancia. Y seremos samaritanos, será la samaritanidad urbana cuando tenemos como principal valor el respeto a la vida, cuando no dejamos que la vida pase desapercibida, cuando no dejamos que la vida sea un accidente que sucede a nuestro lado, sino tomamos responsablemente el dolor de esa persona, como este samaritano, que era el que no debía ayudarlo, que era el que no tenía relación con esta persona que había caído en desdicha, que era el que podía pasar de largo y no iba a ser juzgado. Él se acerca y empieza a tener una serie de gestos. Entonces, a la luz de este texto, se construye en la pastoral urbana la samaritanidad. Y quiero llevar esa experiencia a la parte escolar, a la ERE. Hoy los colegios, y voy a pensar en Bogotá, estamos en nuestra capital, en Bogotá posiblemente somos más de 7 millones de habitantes. Y diría, tal vez casi sin equivocarme, el 20% son personas menores de 15 años. Entonces, son personas en grado de escolaridad. Muchas personas de ellas en grado de escolaridad. Entonces, tienen esa experiencia. ¿Se pueden ustedes imaginar 1.200.000, 1.400.000 niños y jóvenes pasando por las aulas escolares? ¿Y qué encontramos? Y aquí viene lo triste. ¿Qué encontramos? Que el colegio no se está convirtiendo, como sucedió antes, no se ha convertido en ese lugar sacro del saber y de la defensa de la vida, sino que vamos escuchando cada día mayores noticias tristes y desalentadoras de lo que está sucediendo al interior del colegio. Y es el proyecto cultural que se está reflejando en el colegio. Lo que sucede en el colegio no es independiente, no es ajeno a lo que pasa en la realidad. ¿Y qué sucede en la realidad? Sucede la violencia. ¿Y qué sucede y qué pasa en el colegio? Lo que hoy hemos llamado el matoneo. Esta violencia que se está generando al interior de la parte escolar, en las aulas, en los escenarios escolares, donde los niños y los jóvenes han sido maltratados. De 3 formas se ha podido llegar a este maltrato. De un maltrato oral, con palabras bruscas, ofensivas, irónicas, burlonas, que van vulnerando a un joven de 10, 11, 12 años que hasta ahora está haciendo su identidad, está construyendo su identidad, está empezando a fortalecer su voluntad, que todos los días y todos los muchachos, sus compañeros, le digan estas palabras desagradables, pues lo van lesionando, lo van lastimando, y sobre todo que le dicen, y ahí de si usted dice, sin derecho a quejarse, sin derecho a decir lo que pasa en la sociedad. Usted ve pero no diga, usted escuche pero no participe, usted no puede decir nada, se rompen los vínculos de solidaridad. Pero también la siguiente expresión de este matoneo es ya la agresión física. Y hemos visto muchachos, y no estamos hablando de adultos, de muchachos de 10, 11, 12 años que han sido agredidos por sus propios compañeritos. Muchachos de 10 años agrediendo a otro muchacho de 10 años, y se ha creado esto. Y alrededor de ellos, imagínense, y alrededor de ellos todos los compañeros hacen como una especie de círculo, hacen como una especie de coliseo. Y me hace pensar lo que sucedía en el siglo I, cuando todos se alegraban viendo sangre ajena. Entonces, el colegio se ha convertido en este escenario. Entonces, hay 2 maneras de ir agrediendo a la persona. La manera oral, estas palabras desagradables, la manera física, ya agredirlo,
lesionarle, causarle una herida. Y la tercera agresión es irle quitando sus propios elementos, desde los materiales físicos, quitarle la lonchera, quitarle sus útiles escolares, las prendas del uniforme que visten, etcétera, hasta irle quitando lo más sacro, lo que tiene toda persona, y lo defiende siempre la humanidad, su dignidad. Entonces, esas tres maneras de agresión que se han ido formando en el colegio, donde no ha habido respuesta, porque es reflejo de la sociedad. Mira que lo que pasa en el colegio es lo que pasa en cualquier esquina de una calle de cualquier ciudad. Yo veo algo pero no digo nada, yo veo algo pero no me involucro, yo veo algo pero busco el camino fácil de evitar el conflicto y el problema, porque nos han enseñado desde que no seas tú no te participa, tú no haces parte de la realidad. Si no es tu familia no te metes. Entonces cada uno vamos buscando el aislarnos y el buscar nuestro propio criterio, pero estamos dejando que la gente sea amenazada. Y frente a esa debilidad es que aparecen estas expresiones de agresión y de violencia. Entonces, ¿qué hacer? Y aquí viene la gran respuesta que queremos dar nosotros. ¿Qué hacer ante esta situación? Entonces miremos qué hacer. ¿Y qué hacer a la luz del proyecto de Jesús? El colegio tiene que ser el lugar donde se defienda la vida. Esa es la definición más bella de colegio. Es el lugar, el ámbito donde se defiende la vida. Es la gran realidad que nosotros tenemos que descubrir. Si el colegio no responde a estas situaciones, estamos hablando en general, no queremos hablar de ningún caso en particular, es lo que sucede y es lo que hemos visto que ha sucedido y queremos evitarlo. Recuerda lo que dije hace un instante, nosotros hacemos parte de la solución. No nos queremos quedar en la queja, no nos queremos unir al grupo de los que se lamentan y simplemente se quejan. No, la iglesia hace parte de la solución. Entonces la iglesia piensa qué hacer. Y desde el proyecto de Jesús descubrimos y afirmamos que el colegio es el lugar donde se respeta la vida. Esto lo pudiéramos decir de cualquier otro escenario. La calle es el lugar donde se respeta la vida. El deporte es el lugar, los escenarios deportivos donde se respeta la vida, la familia, la política, etcétera. Pero aquí estamos centrando nuestra mirada particularmente en el colegio. Es el lugar donde se respeta la vida. Es el lugar preferente porque es la primera relación que tiene el niño fuera de su familia, donde se empiezan a construir las relaciones. Por eso es muy importante que estas relaciones desde el inicio sean unas relaciones sólidas, sanas, solidarias, fuertes, dinámicas, en solidaridad. Pero si empezamos a crear en el colegio como esta cultura de la indiferencia, del no diga nada, del no participe, del no se involucre, entonces se va generando más adelante una sociedad del silencio. Y donde hay silencio es el lugar apropiado para que se manifiesten todos los rostros de la violencia, de la muerte, que ha llamado tan bellamente nuestra conferencia episcopal y que ha llamado nuestra reunión de obispos que hubo en 2007 en Aparecida. Entonces nosotros tenemos que evitar eso. El colegio, y es parte de la responsabilidad del colegio, sanar las heridas de sus estudiantes. Tan bello, aquí empieza la samaritanidad. Y no solo los estudiantes llegan lesionados porque al interior del colegio se han producido estas expresiones agresivas. Muchos estudiantes ya llegan lesionados porque en su hogar han recibido las heridas. Y el colegio se convierte en esta experiencia sanadora. ¿Y qué es sanar? Jesús nos va a enseñar que sanar es el acto bello que Él tiene de reconstruir, de buscar de nuevo a la persona y darle dignidad y calidad. Es triste ver que a veces llegan golpeados estos niños a la escuela. Y llegan golpeados no porque la calle los haya lastimado, sino porque su entorno familiar los ha maltratado. Entonces el colegio, ese es el lugar donde se empiezan a sanar las heridas. Y las heridas son de dos niveles. Esta herida física que se ve en mi piel, que se descubre y se percibe, esa es la más fácil de sanar porque hay la evidencia. Pero hay una herida que es más dolorosa porque no se ve y difícilmente nos damos cuenta. Y es la herida psicológica o moral o interna o espiritual. Todo este componente y
interno que hace parte del ser humano y que no queda la evidencia. Entonces el niño está sufriendo y está guardando solo, sin poder tener el criterio de cómo hacer frente a esa situación, y está guardando esa posibilidad. Mañana encontrará como válvula de escape la violencia. Entonces él replicará en otro que no le ha hecho nada lo que a él sí le han hecho y que no ha podido defenderse. Un padre maltratador, un hermano maltratador, una familia que no lo ha respetado, que no lo ha valorado. A veces el lenguaje que se usa en las familias frente a los niños y en la época escolar es un lenguaje de violencia, de agresión. Usted no estudia, es que usted es malo, es que usted no responde, es que usted no puede, que deshonra, mejor dicho, me hace pasar vergüenza. Todo eso va calando en este niño. Y el colegio se convierte en este escenario de sanación y de curación. ¿Y qué quiere decir curar a la luz de la palabra? Quiere decir cuidar. Es el colegio el que cuida y el que permite al estudiante, al niño, darle este proyecto de vida. Por eso es muy importante rodear la educación, crearle el ámbito de la solidaridad. Por eso los padres de familia, los maestros y todos los actores principales de la educación deben estar pendientes y debemos cuidar nuestros colegios como institución y como espacio. Como institución que ayude a que el joven se vaya, el niño y el joven se vaya desarrollando sus talentos, pero como espacio, evitar por todos los medios que entren los signos, los síntomas y las experiencias lamentables de lo que sucede en la sociedad. Entonces, ahí tiene ese valor importante el colegio. ¿Y cómo el colegio cuida de sus alumnos? Se aplica lo que hemos llamado y ha venido enfatizando la Iglesia en los últimos años, el principio, y vea tan bello esto, el principio misericordia. Tan bello. Hay que practicar la misericordia. ¿Cuál? La misericordia de la samaritanidad. Este texto de Lucas 10 que hemos leído, nosotros no podemos ser indiferentes. Nosotros no podemos decir, bueno, es que ese niño no era parte de mi curso. A veces nosotros los adultos nos escudamos, y los profesores dicen, bueno, ese niño que ustedes vieron que se golpeó allá en la calle y en el jardín y en el parque, no hacía parte de mi curso, era de otro curso. Entonces, no, ahí estamos siendo como este hombre que está reprochando a Jesús, como este conocedor, como este sabio. Los que dejaron a este hombre maltratado allí, casi moribundo en la calle, no eran gente sin cultura, era un sacerdote, era un escriba, gentes muy intelectuales, y decían, no, es que no es de los nuestros, no lo conocemos, a ese no lo ayudamos. Que esa no sea la respuesta, ese niño no es de mi curso, no hace parte de mi grupo, es decir, no hace parte de mi situación, no me debo preocupar. Que los compañeritos no digan, no, ese niño no es parte de mis amigos, por lo tanto, yo no debo participar. Hay que ir rompiendo esas relaciones y esas experiencias que han generado egoísmo. Entonces, el principio misericordia es aquella realidad que nos permite hacer e ir construyendo desde pequeño, desde muy temprana edad, y eso es lo bueno de la educación, que desde muy temprana edad podemos irle dando a estos niños que van a ser los jóvenes de mañana, y como hemos dicho siempre, son los forjadores de la sociedad. Como vaya sucediendo la educación, podemos ir intuyendo cómo va a ser la sociedad a 10 o a 15 años. Entonces el principio de misericordia ayuda a tejer relaciones humanas, relaciones, por eso es muy importante, y yo admiro mucho tantos medios educativos que se preocupan y tantos maestros que son generosos, y la educación en conjunto es muy generosa por crear espacios de solidaridad, de convivencia, de fraternidad. Solamente que por cada vez que se rompa este principio, pues se lesiona y se agrede a un niño y se está hiriendo a la sociedad. Pensémoslo así, no solo es el niño, que ya es muy grave, que le lleguemos a hacer algo a un niño o a un joven o a un adulto, a una persona en general, sino que se está lesionando la sociedad y estamos empezando a descubrir lo que va a pasar a 10 años. Este niño sin oportunidades en la escuela, este joven sin oportunidades en el colegio, será mañana un ciudadano que está en contra de la sociedad, buscando las maneras de sobrevivir
pensando que nadie lo ayudó. Entonces, el lugar para darle la gran ayuda es en la escuela, es la educación. Y por eso la samaritanidad leída en clave, como lo estamos haciendo esta noche, de educación religiosa. Entonces, la escuela va generando este ámbito de dignificar. Entonces, los niños por eso se les enseña el trabajo en grupo, se les enseña el respeto, se les enseña todas las estrategias frente a la vida por encima de cualquier experiencia. La violencia no es solución a ningún problema. Esta cultura se está generando y la estamos desarrollando y no nos vamos a cansar de hacerla. Y ahí viene el plan de la iglesia y la pastoral urbana que estamos nosotros desarrollando en este principio de samaritanidad. Vea tan bello como estamos llevando el evangelio. No nos quedamos simplemente diciendo ahora no se puede enseñar educación religiosa. Es cierto, pero ¿qué hicimos? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? ¿Nos pusimos a decir estamos mal? No, la iglesia va creando sus estrategias y se están dando grandes resultados. Pero seguirán apareciendo estos lunares que nos deben llamar a la reflexión y nos deben invitar al compromiso. Entonces, sigamos hablando la ERE. Entonces, el papel del maestro, vea que hay dos actores importantes en la educación, el maestro y el padre, el hogar y los docentes, vinculados juntos, como un binomio de favorecimiento, como una fortaleza. Esto no se veía antes o no se veía con la evidencia de ahora, como que los padres decían, eso es función de los maestros. Yo como que no me preocupo, lo que pasa en el colegio es función de los maestros. Y los maestros decían, y lo que pasa en la casa es responsabilidad de los papás, como que se separaban los dos poderes. No, hoy se unen, se entrelazan, se crean una trenza. ¿Por qué? Porque en el hogar y en la escuela tenemos a la misma persona, este niño, el mismo actor, el actor que se desarrolla en la casa, el actor que crece en la escuela. Entonces, si los dos se unen, padre y maestro, ¿se pueden imaginar lo que estamos haciendo? Estamos evitando que se produzca lo que se nos contó en la parábola del samaritano, que hayan personas al margen del camino, que hayan personas golpeadas, no solo en su físico, no solo en su rostro, golpeadas en su dignidad, lesionadas en su amor propio. ¿Cuántos adultos tienen problemas hoy? Porque de pequeños fueron lesionados en su amor propio. Porque el maestro dijo, no es mi responsabilidad, porque el padre de familia dijo, no es mi responsabilidad. Entonces el niño quedó en la mitad, nadie responde, entonces mi problema quedó sin solución. Hoy la ERE se ha preocupado por eso. La educación religiosa y la samaritanidad en esta experiencia nos va ayudando a unir esfuerzos. Y cuando suceda esto, cuando tengamos a un niño que no debe pasar, pero sucede y no podemos ser cegados, no podemos enceguecernos frente a esto, ¿qué hacer? Tenemos que ayudarlo, crear todo el ámbito y toda la estrategia en favor de la vida, como este samaritano. Vea todos los pasos que dio el samaritano que se están replicando hoy en la educación. Este samaritano se acercó. Nosotros no podemos quedarnos en las palabras, tenemos que crear este contacto. Hay que enseñar y la educación tiene que ser cada día una experiencia más de convivencia, más de experiencia, más de relación. Los conocimientos, hoy los niños tienen muchos medios, hoy tienen medios fabulosos que nosotros en su época no teníamos. Nosotros estábamos circunscritos a una cartilla, simplemente a una cartillita ahí que no nos enseñaba sino a reconocer unas cuantas vocales. Hoy el niño maneja el computador y los sistemas y está en comunicación con todo el mundo. Entonces, pero le damos lo que él no tiene y le damos es convivencia, relacionalidad, afecto. Entonces, el samaritano hace eso. El samaritano no dijo, bueno, pobre muchacho, que tenga cuidado, que sepa que por esta calle no camina, que aquí atraca. No, se acercó, se expuso a que le hicieran lo mismo. Eso significa samaritano. Yo me voy a acercar para hacer la experiencia. Y primero quiero escuchar la siguiente llamada. Buenas noches, Ana. Buenas noches, para participar en el programa. Sí, Ana, bienvenida, qué alegre escucharla. Sí, pues estaba oyendo lo del samaritano. Sí, claro. Para también colocar unas intenciones en oración, unas personas. Sí, Ana, vamos a tomarle las intenciones por el teléfono interno y nos agrada que esté escuchándonos y permanezca siempre en nuestro canal. Bendiciones. Entonces seguimos diciendo
que toda esta experiencia de la samaritanidad se está haciendo y se está replicando en el colegio para ayudar a estos niños. Entonces, como samaritano, me acerco, soy solidario frente a él, lo ayudo, lo atiendo. Mira lo que pasa en el colegio, es muy interesante esto. Por eso el impacto de la samaritanidad en la educación. En el colegio no todos saben hacer lo mismo, hay que ir ayudando y descubriendo talentos. Este hombre fue y lo ayudó en sus recursos básicos, en lo esencial, pero dijo, yo no lo sé curar, pero sí sé quién sabe curar. Y esa es la función de la educación. Yo sé que este niño tiene un problema, yo no se lo sé resolver, pero sé quién se lo sabe resolver. Voy a entrar en diálogo con la familia y los padres también pudieran decir lo mismo. Mi hijo tiene un problema en la educación, yo no se lo sé resolver, pero sé quién se lo resuelve. Voy a entrar en diálogo con la educación. Entonces se van tejiendo estas experiencias de favorabilidad. Pensemos que el protagonista de la educación es el niño, es el joven, es el que va creando y forjando su proyecto de vida y necesita en la samaritanidad construir estos criterios de experiencia de Dios. Entonces, ahí es donde se van dando estas realidades y estos signos de vida nueva. ¿Qué más hace este samaritano? Lo levanta, lo levanta. La educación es el espacio privilegiado para levantar, ayudar, darle nueva oportunidad a estos niños y a estos jóvenes. La educación no puede ser, y sabemos que no es así, y bendito Dios que lo entendemos que no es así, no puede ser el espacio de segregación, de separación, de aislamiento. Lo levantamos, le damos la oportunidad, pero se la damos con responsabilidad. No le hacemos la tarea, le enseñamos a que él desarrolle su talento y cumpla su tarea. Esto es muy importante, porque este samaritano no hizo la tarea que le correspondía hacer a otro. A veces nosotros pensamos que queremos mucho a un niño porque le obviamos las tareas, que se las hago yo para que él no sufra en el colegio. El maestro dice, no, pero no le pongamos tantas tareas para que él no tenga problemas en su casa, y le vamos obviando. Ese no es un camino. El camino es ayudarle a que él entienda y comprenda y viva. El samaritano levantó a este hombre caído, lo montó en su cabalgadura, se colocó en el proyecto de dolor de esta persona, y a eso está llamada la educación y todos sus protagonistas de la educación en favor de este gran actor que es el niño, que es el joven que está saliendo adelante. Y vamos creando un proyecto de esperanza. El samaritano se fue y rehizo su vida, pero confió que donde estaba este hombre iba a sanarse, y esperó y regresó. Esta es la gran función de la educación. La educación tiene que crearnos estos síntomas y estas vivencias de confiar, de esperar. Hoy la sociedad como que le ha perdido valor a este término. Todo es inmediato, todo es para allá. Si es mañana ya es muy lejos, si es después ya para qué hacerlo, es ya. Entonces estas inmediateces no permiten formar el carácter, la voluntad, el criterio. Eso no se consigue de hoy para allá, se consigue en la experiencia de replicar responsabilidades, de ir delegando responsabilidades, de ir enseñándole a cumplir responsabilidades, de confiar, en última palabra, en último término, en ese niño y en ese joven. Si logramos eso, estamos desterrando ese dolor tan grande, este matoneo que ha ido pasando en el colegio. Y cada uno, creo yo, que podemos ser estos visores, tener esta realidad, palpar esta realidad. Uno sabe cómo, ustedes saben cómo son sus hijos, nosotros sabemos cómo son las personas, y descubrimos si algo les está pasando, porque hasta en su modo de ser se va perdiendo el agrado y el gusto. Quiero escuchar a Pilar. Buenas noches, Pilar. Sí, padre, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Bien, pues qué alegría escucharla. Muchas gracias, Dios le pague. Muy amable. El tema, padre, me parece súper importante, súper interesante, súper especial, porque yo soy de las completas convencidas de que si no le inculcamos a los niños, no, obvio, desde chiquitos, ser solidario, el sentiré por el otro, el ponerme, como decimos nosotros muy coloquialmente, en los zapatos del otro. Así es.
Yo pienso que eso nos lleva a una indiferencia muy grande y por eso es que a veces el resultado es esta sociedad que tenemos como convulsionada. Pero yo pienso, padre, que la educación en solidaridad y en caridad no viene única y exclusivamente de los padres como su primer y por siempre hogar y con segunda medida como los educadores. Yo soy educadora. Claro que sí. Yo pienso que la responsabilidad es de toda la sociedad, total. Del señor del supermercado, del señor de la farmacia, del señor que conduce el autobús. Yo pienso que todos y cada uno tenemos participación activa y por un porcentaje, después de los padres, un porcentaje muy igual, porque es muy curioso, padre, ver que a los educadores nos ponen mucha responsabilidad con estos muchachos de hoy en día. Es cierto. Y padre, a veces yo como educadora me siento como culpable de que estos muchachos no sean como el ideal que uno pretende. La iglesia, por ejemplo, es una educadora muy grande. Y entonces sería como muy bueno, padre, de todas maneras, que las personas que estamos viendo el programa no pensemos que es que la educación de los muchachos es de los padres, mamá, papá, si los tienen, y de los educadores. Yo pienso que somos todos. Claro, Pilar. Le agradezco eso y estamos diciendo que lo que sucede en la escuela, en la educación en general, se refleja en la sociedad y por eso la sociedad debe estar atenta, los medios de comunicación, el entorno, toda esta realidad. Muy bien, Pilar. Creo que hoy sí tenemos que decir una frase que no nos gustaría repetir es, se acabó el tiempo y el tema sigue. El tema es muy importante y Pilar y todos los que nos escuchan, ella como educadora y todos nosotros que somos educadores y queremos una sociedad más justa, solo les queda por decirles gracias por su compañía, por sintonizar nuestro canal y desearles que tenemos que seguir trabajando por una humanidad y una sociedad más justa. La educación es un medio, pero después viene el trabajo, después viene la política. Todos los elementos conforman un conjunto que nos permite ser mejores en la sociedad. Ese es el proyecto de Samaritanía que queremos trabajar con cada uno de ustedes y que la Iglesia está realizando en esta experiencia de traer un humanismo, una experiencia nueva de Dios en cada realidad y de acuerdo a cada respuesta. Quisiera volverlos a encontrar la próxima semana. Quisiera que siguiéramos en este tema. Sí, me están mandando muchos mensajes y me están diciendo, hay que seguir. Vamos a seguir porque estos son los temas que tenemos que responder, el de la educación, después puede ser el de la agresión, después pues los distintos temas a la luz de la palabra. La palabra es para entender el proyecto de Dios y conocer la experiencia de Dios en nuestra vida. Me agrada haber estado con ustedes, soy el Padre Gonzalo Gómez, deseo que Dios los bendiga, hoy siempre les acompañe por siempre, en la presencia de Dios. Bendiciones y felicidad para todos. El mundo de la Biblia. Frente a la educación religiosa, antes la educación tenía un gran un toque muy especial, muy particular de educación cristiana, de muchos valores, del fervor religioso a través de la escucha, la lectura, de la enseñanza de la religión. Y la Constitución fue quitando eso, pero se nos abre un camino. Y quisiera verlo como un proyecto, no quedarme en el lamento. La Iglesia no se quiere quedar en el lamento, queremos quedarnos en la solución. Ante un reto, encontrar una alternativa, ante una dificultad, encontrar una solución. Y eso es lo que queremos hacer y por eso aparece la ERE, la educación religiosa, y queremos mostrar que se puede cultivar. Allí donde se ha ido suspendiendo la enseñanza de religión, vamos a cultivar una experiencia humana fuerte, un fuerte proyecto de Dios que pasa por la experiencia del hombre. Y esa realidad se está construyendo aquí en la pastoral urbana a la luz del texto de Lucas. No es que sea el único, pero es que Lucas como que dice unas realidades tan pertinentes a lo que pasa hoy en la sociedad y vamos a ir dando ejemplos. Si quiere, recordemos el texto de Lucas para poder entender. Lucas capítulo 10,
Allí, a partir del versículo 29, Jesús responde a una pregunta que le hace una persona muy conocedora, muy letrada, muy ilustrada. Hoy diríamos en términos actuales, un académico, una persona intelectual. Le pregunta a Jesús algo que uno queda sorprendido y extrañado. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley de Dios? Eso causa extrañeza. Es como si una persona hoy religiosa, muy espiritual, nos preguntara ¿qué es la Biblia? Uno diría, uy, pero no es. El mundo de la Biblia. Buenas noches. Una vez más nos encontramos aquí en Cristovisión, en su programa El Mundo de la Biblia. Y queremos hacer una experiencia maravillosa a la luz del texto de Lucas 10. Recuerdan que hablábamos de Lucas 10 la semana pasada, el texto del buen samaritano, y que muchos de ustedes se comunicaron aquí a nuestro programa y muchos dejaron sus mensajes al call center y dejaron sus mensajes a la web de Cristovisión. Pues a ellos les queremos responder hoy. Les queremos decir primero que estamos muy agradecidos por su sintonía y segundo les queremos dar una aplicabilidad de lo que es la palabra de Dios en un escenario particular. Hoy quiero hablar de la samaritanidad en la educación escolar. Vamos a ir explicando cada término. Samaritanidad. Ese término es un término nuevo. Ha sido acuñado recientemente aquí en Colombia, particularmente en la pastoral urbana. Cada día las ciudades crecen más, se desarrollan más y la iglesia va a ese ritmo. La iglesia siempre responde a las necesidades de la sociedad y entonces acuñamos el término de samaritanidad de acuerdo al texto de Lucas 10. ¿Y qué queremos decir con samaritanidad? Queremos decir esos signos de solidaridad, esa vida nueva que hay que buscar en la ciudad donde tenemos lamentablemente, y la noticia cada día nos recuerda con dolor, signos de muerte. Muere la gente por causas hasta pequeñas, diría uno, no tiene sentido que una persona muera porque le roben un celular, pero ha sucedido. Pero lo importante es que la iglesia no se quede en los lamentos, no se queda como muchos diciendo qué pesar, qué tristeza, eso está mal hecho. Nosotros somos parte de la solución. La iglesia ha querido hacer parte de la solución a la luz del Evangelio de acuerdo al proyecto de Jesús. Y queremos ser solución en todos los escenarios donde la vida ha sido vulnerada, donde la vida ha sido violentada, donde la vida no ha sido irrespetada. Y hoy uno de esos escenarios es la educación religiosa, lo que se ha llamado comúnmente la ERE, y se escribe las 3 letras con mayúscula, ERE, educación religiosa. Ustedes saben que desde el año 1991, desde la Constitución que nos rige en este momento en Colombia, pues hubo un cambio